Mae, No si le toca a sabía, usted. Ya no estoy sabía. grabando. Ok. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro segundo episodio Atún. De Ay, qué atún, raro Gustavo, man. de atún con tu... de la reunión semanal de los maniáticos de la Jueves. lectura. Varas, Todavía hay ok. que ponerle De los nombre a de esto, ¿verdad? Oralib. Mae, darle la bienvenida al nuevo integrante Orlando Gatica Alexander. Bienvenido, Alex. Ni Así, siquiera nos, así dice en mi Acompaña. cédula. ni Orlando siquiera, Gatica Placer, Alexander. ni placer tenerlo siquiera, aquí. ni siquiera nos presentamos nosotros nunca. O sea, es como, A la gente no le importa, o sea, a nadie le importa cómo nos llamamos, mae. solo Alex. Solo a Alex, Solo Alex, pero es sí. porque Alex. es nuevo. Ya Alex les Pero avisa, Alexandria Gatica, Luis. Como Gatica. pueden ver aquí en la descripción de cada uno de los videos, podemos encontrar nuestro nombre. Bueno, Hace falta que nos pase el amigos, currículum. Pero... entremos ya en tema. En materia. En materia, sí, nos tocó un libro interesante, ¿verdad? Un libro oscuro, algo que en la vida había en mi caso leído yo, pero ya vamos a hablar un poco más adelante de eso, a lo que vinimos aquí en Teletica. Esta semana nos tocó leer el llamado de Cthulhu, como Tu culo, por hay favor. muchas formas en que la gente lo suele pronunciar, pero como estábamos diciendo, no, según la historia, ¿verdad? No es un nombre que cualquier mortal terrícola pueda pronunciar, pero No sí está en nuestro idioma. no está en nuestro idioma. Exactamente. El escritor, ¿verdad? Lovecraft. ¿Qué opinan de él? ¿Leyeron un poco sobre la historia de Sí, Lovecraft? y yo incluso, aparte que leíste, se me pegó de nuevo, ¿verdad? Sí, pero siga tranquilo. Más o Perdón, menos tengo mal entendimos. internet. Mae, que yo aparte de leer, vi varios videos sobre el Mae y el Mae sí tuvo una vida difícil, Mae. O sea, medio justifica de su escritura, digamos, porque no hay nada bonito, por decirlo así, o nada agradable a la vista, por decirlo así, o a la imaginación de todos sus libros, ¿verdad? Y el mae es como muy oscuro y la vida que pasó, pues, mae, hubo muchas desgracias, la verdad. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo que el mae sufrió de una 8 ejemplos, por favor. enfermedad, 8 ejemplos, y enumerarlos y ponerlos En orden de importancia. en orden de importancia. Ok, mae. El primero fue que su papá murió de una enfermedad que no recuerdo cuál fue, la cual el mae le afectó un pichazo. El mae tenía aproximadamente, creo que es 5 o 3 años por ahí. No me acuerdo cuánto, la verdad. Yo estaba jovencillo. Luego el mae se fue a vivir, fue ahí donde el mae entró en toda esta hora la lectura, la redacción, perdón. Posteriormente a eso, a lo que recuerdo, años después, como que el abuelo se murió y fue una vara de las cuales más le afectó al mae, porque fue como el que lo induje a todo esto. El mae nunca terminó su escuela o colegio, el mae nunca terminó de estudiar, lo cual le costaba mucho conseguir trabajo, entonces el mae entraba muchas veces en depresión, la ansiedad del mae se lo comía cada rato porque no lograba como salir o surgir, ¿verdad? Otra de las varas fuertes fue cuando murió la mamá, que también otra vez entró en depresión. Después el mae se casó con una mae que no recuerdo el nombre, y la mae era de una familia adinerada, al parecer, pero nunca tuvo como ese apoyo económico y siempre tuvieron, y siempre fue de una clase media baja, por decirlo así. Y mae, todas esas vivencias que el mae tuvo, que no mencioné ni una quinta parte de lo que leí, la verdad, porque es mucho, mae, hizo que la redacción creo que fuera como su motivo o su forma de expresarse no sé, de liberarse de tanta tensión, por decirlo así.
lo cual creo que sí vemos reflejada en sus libros, ¿verdad? Ujú. Incluso él se hizo popular, leí, después de que muriera. O sea, él no vio como el éxito en sí de sus obras. Efectivamente. Se hizo famoso ya después de dejar este mundo. Entonces, y aparte de todas las tragedias de que pasó, ¿verdad? Tampoco es como que viera como ese fruto, ¿verdad? De esa imaginación que tenía. Pero No, sí, no es cierto que el mae fue como redescubierto, más bien, porque según yo tengo entendido, como que varios de los textos del mae ni siquiera como que el mae llegaba y los escribía y los publicaba, sino que eran como cartas que le enviaba como amigos y así. Ah, no, yo no había leído nada de eso. Me La parece verdad es que no sé. curioso. entendí por algo así, pero como que no era muy popular, digamos que te lo ves como en De segundo hecho, plano. algo similar a lo que pasó con Kafka, ¿verdad? Que el mae, igual, ya había leído que un amigo de él fue el que publicó todo después de que el mae se murió. Y que el mae había pedido que quemaran todo. Este, Al Chile. sí, sí. ¿Qué les iba a decir? No, pero sí, obviamente, como escritor y como artistas en general, todos los artistas, obviamente, todo lo que viven en carne propia tiene mucha, o sea, lo retratan, pues, escribiendo o haciendo el arte, ¿verdad? Y este mae, yo no sé, parece, al Chile me llamó mucho la atención como todos los temas que trata él, ¿verdad? Que son como muy ocultistas dentro de la lectura. Y se nota mucho la inspiración de todas estas cuestiones que, por cierto, en el siglo XX, al principio del siglo XX, se estaban dando mucho, todos estos nuevos descubrimientos, por así, como artes arcanos y ocultismo. De hecho, a finales del siglo XIX en París comienza como un movimiento. De hecho, ahí lo mencionan en el libro, que es el teosofismo. Entonces, de hecho, yo hice un trabajo de investigación, curiosamente, el semestre pasado acerca del teosofismo. Y la vara es o sea, le llaman como de las artes, es una de los orígenes de las artes ocultas modernas, ¿verdad? Como algo similar ¿cómo se llama esto? A los alquimistas y todo esto que viene desde el final del siglo XX, y como una El temática, hermetismo. ajá, hermetismo y en la nueva era, digamos, que trajo consigo todo eso del, del arte ocultista. Entonces, Sí, el esoterismo y esas varas. ajá, entonces se ve fuertemente influenciado por esas cosas también, ¿verdad? Me llamó la atención. Y Lovecraft, no sé si alguien leyó, ¿el mae tenía algún tipo de background religioso? ¿O tenía algún tipo de creencias? Él se no lo declaró sé. ateo Él Mae, era él desde, se, ateo, sí. Era ateo, ¿verdad? de desde hecho, los 5 años, me el parece. mae desde muy pequeño, o sea, el mae siempre fue muy inteligente, o sea, a los 2 años el mae ya hablaba o escribía más bien o algo así, y a los 5 años el mae se declaró ateo, o sea, el mae tenía como A un los 5 años. avance a los 5 años, sí, Qué sí. heavy. Pero sí, Vale, sí, vale. sí es curioso como lo que pregunta Jorge, porque sí es como, aunque es ateo, yo no sé, yo leo eso y se siente como muy espiritual, Ajá, como ajá. hacia, digamos, no, lo contrario totalmente a como algo positivo, como de vibras positivas, sino que más bien como Sí, de al- hecho, hablando como eso, un poquito las vibras, también leí de que el mae en sus escritos nunca habla bien, o sea, nunca habla como el romance, tampoco como de la mujer en sí. Entonces hay personas como que creyeron de que el mae o era homosexual, ¿verdad? O que, Mm, o que no, o que era sexual, ¿verdad? Y ujú. se ve reflejado tal vez en que cuando se casó, su matrimonio no prosperó, no fue nada bonito para él. Y en las veces que él menciona como una mujer, es como para referencia, algo como vaga, ¿verdad? No le da como profundidad. Entonces eso mismo, como, como ese, como lo contrario al romanticismo, como que sus escritos van totalmente en los sentimientos, pero desde un punto negativo, como esa vibra Eso, oscura. eso iba a comentar yo también, que cómo lo inmerse a uno en una situación que uno se siente oscuro, ¿verdad? Que Ujú. no realmente, incluso el desde el ambiente, inicio. Desde el inicio. ajá, desde el inicio, yo nunca me imagino como un día soleado cuando estoy leyendo, y casi todos los escenarios que tengo en la Para mente nada, son para nada. feos. De hecho, o sea, Es como de desde el noche, primer varas párrafo, oscuras.
Ajá. desde el primer párrafo, o sea, ya me siento, picha, esta hora no va a ser nada bonito, man. No sé Ujú. ustedes, pero yo como cuando comencé a leer, así se me hizo el corazón hecho un puño, ¿verdad? Algo interesante, de hecho, es que comienza, como les digo, digamos, si uno lo compara con los escritos de estos arcanos o de hermetismo, siempre ellos hablan sobre una verdad que no sabemos, que es mucho más grande de la que nosotros no conocemos, pero lo hablan como de un sentido de búsqueda de que el ser humano quiere llegar Ujú. a ese máxime. Él lo hace totalmente, como les digo, opuesto a eso. Él dice, hay una verdad que no queremos conocer, que mejor quede Mm. ahí, que la vara, o sea, no, ni la volvamos a ver porque es lo más terrorífico del planeta, ¿verdad? Entonces, Sí, Y ahora, tiene ajá, razón, pero al mismo tiempo a mí me parece que está muy bien plasmada la curiosidad humana, ajá. porque todo el mundo, a pesar de que él, digamos, él sabe que no debe haberlo buscado porque ya lo buscó y no le gustó lo que encontró, pero básicamente todos los que hemos visto pasan por ese proceso hasta que llegan al final, saben que mejor dejarlo ahí, pero Ujú. probablemente a nadie van a detener diciéndole no lo busquen. Más bien van a incitar a que otras personas busquen esa verdad que no, se van a dar cuenta que no querían saber. e incluso, Hasta que lo encuentran, ¿verdad? Se dan cuenta que no querían encontrarlo. Y es E- muy e- incluso nosotros, loco, la verdad como que captura a la gente, porque si usted se pone a ver como que todos los relacionados querían ir más allá para saber qué era la vara, o sea, como el policía y todo lo que hizo él y todo, o sea, como que todos querían saber qué era, pero sí, no lo y Incluso, incluso, hasta nosotros Exacto, mismos, exacto, eso iba a exacto. decir hasta yo, nosotros incluso el Hasta mismos. mismo nosotros lector, mismos, eso le iba a decir yo también. Yo también. exacto, el Ujú. mismo Uno está lector como, "Ma, pero yo conforme, quiero saber cómo es él, cómo que hay ahí". O sea, yo ajá, sentía una ansiedad por descubrir cómo era como, mae. O sea, hasta un pronto a otro yo dije, mae, ¿qué hago? Voy a leer más rápido y no sé, mae, me sentía como una vara, una curiosidad de que, uy, mae, ya ahorita lo veo, ya ahorita lo sé quién es y la vara. Entonces, creo que ese sentimiento digamos que nos lo transmitió porque eso sentían las demás personas. O sea, cada vez que los más sabían más de la vara, los más querían más y más. Nunca hubo un suficiente, por decirlo así, o un mae hasta aquí. Y lo hubo ya cuando ya cuando vieron la vara y vieron que no promete, ¿verdad? ajá, cuando ya llegan a esa parte es como, no, madre, mejor no hubiera Ujú. buscado nada, incluso él mismo lo dice, ¿verdad? Mejor no hubiera sabido toda esta Exactamente, hora, De no hubiera... hecho, exactamente. la manera de narrar es, digamos, esta manera de que ya sucedieron todos los hechos, algo, Mm, obviamente recuerda a Frankenstein, ¿verdad? Y Mary Shelley como escribe con este sistema como de cartas y de escritos que se leen ujú. a A mí me posterior, recordó ¿verdad? a Drácula también. No he leído Drácula, deberíamos leer Drácula. Deberíamos leer Drácula, deberíamos leer esos deberíamos ver clásicos, sí. Drácula, sí. Qué bien. Sí, entonces, ¿verdad? Obviamente toda esta lectura del romanticismo, pero ubicada también en mucho de lo científico que viene después de todo esto y los principios del siglo XX, como les digo, que no solo es revolución científica, ¿verdad? Con todas las ciencias y todo, sino que artística totalmente. De hecho, el teosofismo inspira también el arte abstracto y es interesante porque cuando describen las ciudades, la ciudad esta de bueno, pues la ciudad sin nombre o que no sé cómo pronunciar de Riley, como sea, que habla sobre geometrías como que, que son imposibles, hasta cierto punto abstractas, entonces también uno puede remitirlo al arte abstracto y todo, no sé. Bueno, yo es que soy muy Ale, fanático de todo esto. en esa parte, ¿cómo es que se llama el arte que usted está hablando? ¿El teo qué? No, el teosofismo como Una una, filosofía. sí, no. Ajá, ¿de qué se trata? Como para ampliar un poco. Como les digo, las sociedades herméticas lo que toman es los textos de más arcanos, digamos, como de ciertos personajes por ejemplo, las mitologías egipcias o babilónicas que hablan sobre, digamos, libros que contienen verdades que uno no sabe. ¿Cuáles verdades? Mm, Bueno, esas son las que precisamente estas sociedades buscan, ¿verdad? Entonces, el teosofismo y otras ramas ocultistas en realidad lo que buscan es precisamente encontrar esa verdad o encontrar una sabiduría que el ser humano no entiende. no sabe. Ah, ok. Ok. Ujú.
Yo quería comentar en el parte del contexto histórico, como está diciendo Ale, esta es una época en la que no solo Estados Unidos, sino que Europa empieza a tener como un repunte económico después de la guerra, incluso después de la fiebre española. Y, y empieza a haber demasiada crítica, como empiezan a salir artistas como, solo en el siglo XX, como T.S. Eliot, como Charles Chaplin, y científicos como Albert Einstein y Sigmund Freud. Entonces es una época que después de haber como demasiadas pruebas y demasiada como destrucción en el mundo, por decirlo así, o al menos en ese mundo europeo gringo, ya empieza como a resurgir y ya empieza a desarrollarse lo que es el cine de una manera más fuerte, ¿verdad? Y otra hora que estaba leyendo es de que hoy en día todavía hay muchos varas de terror y que, o sea, muchos temas que van de ese lado que todavía son influenciados por Lovecraft, ¿verdad? Entonces yo me fui un poco atrás y dije, "Man, pero ¿quién lo influenció a él, verdad? ¿Qué artista lo puede influenciar a él?" Y lo que encontré fue que uno de los principales fue Edgar Allan Poe, que el man al parecer también Ujú. tenía un estilo Muy muy, darks. muy dark, ajá, Sí, exacto. Edgar muy Allan Poe darks. escribe todas sus temáticas ligadas mucho a la psicología humana, Ujú. ¿verdad? Eh, el terror es más psicológico, ¿verdad? No es tan fantasioso, por así decirlo, como el de Lovecraft. Pero sí toma, obviamente, ese sentimiento. Yo creo que es el temor a lo desconocido, como siempre, ¿verdad? Eso iba a Sí, decir yo, exactamente eso, porque al sí, final nos habla de algo, perdón, Mae, que al final nos habla de algo que no conocemos, Mae. O sea, el Mae dice ahí es algo de muy atrás que, o sea, antes de todo, es eso es lo algo, que iba a decir yo, mae, que a ajá, mí una ajá, vara que me da demasiada como curiosidad o que me pone demasiado a pensar es que el mae habla de una vara que está antes de todo lo que conocemos de y todo, incluso antes de exactamente. todo lo que podemos imaginar y una vara que viene de quién sabe dónde, entonces, sí, Alienígenas mae, ancestrales. Ajá, No, literal, sí. no, pero Alex, bueno, Alex leyó un libro que es como, trata sobre el alquimista, ¿verdad? ¿Se acuerda, Alex? El de Michael Scott, que es ¿No? como un montón de historias. Y habla también él como de una raza que existió antes del ser humano. Entonces, Usted, bueno, continúe. no, entonces me llama la atención eso, que no solo, obviamente, todas esas inspiraciones vienen de algún lado y a mí me da como dice Joshua, curiosidad de saber ujú, ujú. realmente qué habrá pasado. Y obviamente todas estas referencias a Atlantis, ¿verdad? Y esas cosas Eso iba a decir yo. que, que son No, como pero igual se nota que o sea, para eso se está basando no solo en eso, sino que casi que en un montón de culturas indígenas también, o Ajá. por ejemplo, varas como el vudú y cosas Ujú, así. Y es ujú. que una vara curiosa que si uno se pone a ver como todas las como por decirlo, las religiones o las sistemas de creencias filosóficas más antiguos, casi que en todo se menciona como la existencia de varas negativas, así como de varas positivas, como el cristianismo, incluso bueno, la vara de los demonios es como lo mismo que los ángeles, pero malos, pero Ajá. todo es como, o sea, es que como que El todo va yin y el ligado, yang. porque cuando un ángel se manifiesta, como que hay una falla ahí en la realidad, igual como cuando los más estaban ahí, o sea, estaban como cuando se abre la puerta, por decirlo así, que hay como Ajá. una vara ahí en la realidad que no Una vara calza, cósmica, Mm. cósmica. exacto, sí, como que todo eso se relaciona, siento yo. Hay una parte que decía como que había un ángulo que, Que que era. debía ser obtuso, pero que era agudo, algo así, o al revés, Ajá. no me acuerdo. Entonces, Sí, como sí. ese de, Yo me imaginé esa vara, como que el mae está corriendo y como que ve una vara y dice no. Y pega contra algo que él no ve porque pensaba que era hacia el otro lado. Y mae, es una vara así yo loquísima. lo que me imaginé Como, era como un fallo en la dimensión, como que había como, Fallo en la realidad, sí. ujú, ujú. o como que había como una, no sé si han visto Interestelar, Ajá. Sí. eh, pero esto de la cuarta, quinta dimensión, que es como algo Sí, una vara extraño, fractal, una vara fractal. que uno no se imagina porque uno está acostumbrado, ¿verdad? En un mundo tridimensional, ¿verdad? Pero que si tal vez uno le da mucha mente, tal vez hay cosas que tal vez uno no logra entender, ¿verdad? Viendo todo como tres dimensiones. Entonces, algo así me imaginé como una manifestación de un ser de otra dimensión que pueda estar en estas más dimensiones, ¿verdad? Algo así me imaginé yo. Algo volado. De eso.
Creo que también juega mucho con esa parte de uno, de enfrentar conceptos diferentes, porque no solo mete, por ejemplo, esto que dice Gus, ¿verdad? Que es imaginarse cosas que uno no ha visto por la realidad en la que uno vive, sino también, no solo con ver, sino con lo que usted escucha, con lo que ellos hablan, entonces mete literal, los cinco sentidos a jugar con ellos, ¿verdad? A cuestionarse uno más, cómo seguirá esta vara, cómo imagino esta vara, cómo se verá. De hecho, Ale había comentado en el chat, creo que fue, el hecho de dibujarlo, de cómo se lo imaginaba cada uno. Y que eso fue lo primero a mí que se me vino a la mente cuando empezó a escribir la estatuilla, o sea, la figurita. Ajá, Dije, ajá. madre, lo voy a dibujar a ver cómo es que es la vara. Luego lo busqué en internet y ya no puedo como imaginarlo de otra forma. Sí, sí. Pero sí lo mete a uno en esa pregunta de, madre, ¿cómo se irá esto? ¿Cómo se hará esto? ¿Cómo se verá? ¿Cómo se escuchará? Que, es como un reto, ¿verdad? Yo También. lo primero que busqué es cómo decir eso, mae. O sea, yo lo primero que hice fue cómo se Madre, siempre que decir la pronunciación se le va. Al chile, sí, sí. pronuncia Cthulhu. Al final me di cuenta que pasó. Madre, se fue. Mae, que Mae. mejor no diga el nombre porque al parecer es como Voldemort. Ah, ok, Ujú. Entonces sí. cuando... Mejor, el innombrable. Así Mae, es como hablan, mo. qué bueno que también, no sé, yo me imaginé un Kraken. ¿Ustedes qué se imaginaron? Yo al chile me imaginé el Kraken. Madre, Mae, Y a Davy Jones también. O sea, el primero que me sí, imaginé fue a Davy Jones. Ya luego dije, mae, no, esta vara es gigante. O el Kraken, pero luego era más gigante, mae, que una montaña. O sea, era gigantesco. Entonces ya no supe qué imaginarme más. Yo es que Ma, ya es que había las, visto, yo yo ya había lo visto, había visto, sí, las ilustraciones son muy accurate a como lo describen. Sí, sí, ujú. luego yo vi las ilustraciones y la vara y dije, mae, no estuve tan perdido. O sea, de hecho creo que muchos también lo asociaron con Davy Jones, entonces estaba bien. creo que hay un videojuego de la Sí, llamada sí, hay un juego. y creo que en una, me parece, ¿verdad? En una, creo que es de tomar decisiones. Creo que hay una decisión que uno toma que al final se invoca a Tulu, ¿verdad? Y se ve como se parece como un trueno y aparece como la figura de Tulu atrás cuando lo invoca. Entonces, sí lo representa muy tuanes. Y también he visto que Davy Jones, el mismo Davy Jones, ¿verdad? Y Ajá, muchas fue inspirado. otras muchas de videojuegos, de literatura y demás, vienen de películas, ¿verdad? Se basan en, en Tulu, ¿verdad? sí, ahí En es donde Tulu. uno se pregunta, como dijo Joshua, como todas las culturas también antiguas que representan muchas cosas que son similares, ¿verdad? Y que uno muchas veces no entiende. Y, quién sabe dónde habrá leído Lovecraft todo eso. Eh, bueno, yo no creo que se lo haya inventado. Obviamente todas las historias sí, todo pero como tal el origen de los mitos y todo esto como les digo, yo no creo que haya sido como casualidad de que el maestro se lo haya inventado, ¿verdad? Y yo no sé hasta qué punto por eso tendrá o habrá experimentado él algún tipo de experiencia como las que ha contado Joshua también, ¿verdad? Que son como un mal viaje viendo varas así cósmicas y, y varas así. Y, Sinceramente, ajá. bueno, sigue, sigue. No, y eso, nada más que también volviendo a lo que dijo Joshua de las magias, vudú y todo esto, em, di, yo creo que realmente hay cosas que todavía no comprendemos como bien, pero yo sí, como les dije también la vez anterior, yo sí creo en esas energías eh, huesas que podrían existir Ujú. en el mundo, así como hay energías también positivas, ¿verdad? Ahí por ahí mencionaron, pero uno nota realmente lo culto, ¿verdad? No oculto, que era Ajá. el MAE, porque al Chile el MAE menciona un montón de varas así que sobre el arte futurista y toda la vara que estaba así en pleno siglo XX mae, o sea, el MAE de fijo tuvo que haber leído un montón de varas. Algo em, que, algo que a mí me llamó la atención es el énfasis que le da a la mente creativa,
que son solo las personas artistas o con mente más creativa Ajá. que tienen esa sensibilidad para captar el horror de todos estos bichos legendarios. Y ahora con todo esto que mencionan ustedes, me pone a pensar también en que quizá él pudo haber vivido o haberse inspirado para eso en su propia vida, que quizá empezó a leer cosas de tribus antiguas, cosas de civilizaciones antiguas y desde su mente creativa y toda su vida traumatizante, pues empezó a sentir este miedo, este terror por todo lo desconocido. Puede ser que sí. Digamos, el mae quien lo indujo a todo eso fue el abuelo, a lo que leí, ¿verdad? O sea, el mae, como les dije anteriormente, el mae no tuvo estudios, no continuó sus estudios, se salía cada rato del colegio y demás. Entonces, no hay una referencia por esa parte. A lo que yo leí, el mae quien lo metió en todo eso fue el abuelo y el abuelo sí era, el abuelo materno, de hecho. Y el abuelo sí era súper culto y un mae que conocía de muchas varas. No recuerdo si mencionaba a qué se dedicaba el mae, pero él sí describía que el mae tenía una biblioteca muy grande, entonces que Ma, él es, se metía ahí. Yo, o sea, es que aunque ajá. Lovecraft no haya tenido una formación académica, el mae de fijo tuvo que haber estado expuesto a un ambiente medio académico, porque, o sea, Sí, no, o sea, el mae sí tuvo como esa vara de que lo educaron en casa, por decirlo de esa manera, ujú. como para completar esas bases, digo yo, porque el mae menciona, bueno, a donde leí que, digamos, lo académico no era lo suyo. Casualmente, creo que más bien no era lo académico, creo que sino el método de enseñanza no era para él y el maestro se adaptó a otro tipo de método de enseñanza y de ahí pues sacó tanto conocimiento, ¿verdad? Pero era más que todo el método de enseñanza lo que simplemente no aplicaba para él y nunca terminó sus estudios. Sí, sí, Entonces, el a lo que sistema educativo. leí, ajá, ajá, gracias. Y entonces el MAE continuó estudiando por su forma, como él Sí, como más quería, autodidacta. Eso sí, eso exactamente, también leí que el mae fue muy autodidacta en las cosas que hacía. exactamente. Otra cosa, a mí me pareció un poco complicado leerlo por el hecho de que siempre que yo leo algo, no sé si les pasa igual, pero siempre que yo leo algo es como, madre, ¿qué puedo aprender de esto para mi vida y aplicarlo y ser una mejor persona? Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero digamos, cuando leímos Metamorfosis, que la vara es como que la familia lo trataban, es como, ok, no dejar a las personas cuando están en una Ajá, situación ajá, ajá. o cuando estaba leyendo ahorita Robinson Crusoe, es como, ok, hay que ser autosuficiente, ¿sí? Sea Y, autosuficiente. Perseverante y y valerse todo por uno eso. mismo, ajá, pero con esto, no, o sea, no sé si el Mike siquiera le interesaba dejar algún tipo de mensaje así, me explico. Ma, tal No sé vez si ustedes lo vieron de otra forma. es que tal vez es que tal vez uno siempre está como tiene un mindset como de que todas las enseñanzas son como algo que se tiene que aplicar en su vida, pero tal vez hay lecturas que más bien a uno le dejan, en vez de una enseñanza, le dejan como una incógnita, como algo que lo deja a uno pensando. Yo siento que este es el caso, que en vez de ser una vara que le enseña a uno algo, más bien es como una vara que le abre como dudas a algo, ¿me entiende? Ujú, totalmente de acuerdo. Claro, no sé si todos sintieron lo mismo, o si la forma en la que ustedes leen es parecida. Bueno, digamos, yo sentí eso, pero cuando leí sobre el autor, porque digamos, en el libro sí no sentí nada de eso, ¿verdad? Pero sí sentí más bien lo que dijo Joshua, como esa curiosidad a lo desconocido, que yo creo que se resume en esa frase, ¿verdad? Pero cuando leí del MAE, ahí sí yo dije, MAE, ok, perseverancia, y hay un montón de valores los cuales el MAE, por la vida que tuvo que aplicar ahí a huevo, o sea, Curiosamente, como lo dijimos al principio, es la curiosidad de lo desconocido, pero eso es precisamente lo que el protagonista intenta decir, no, dejémoslo ahí, no sean curiosos, van a morir si son curiosos. la curiosidad mata al gato. Ajá. Eso, Sí, qué loco. O sea, como que desde el principio el mae le da a uno como a entender que no haga eso y lo que genera la lectura es como todo lo contrario. Es que en mi caso no es como tanto como
como que me da curiosidad lo desconocido, sino como curiosidad a lo antiguo, como que yo leo eso y me dan ganas como de empezar a leer un poco así de culturas antiguas y así. Ajá, ajá. En mi caso, cuando yo empecé, o sea, desde las dos primeras frases del MAE ya usted le está advirtiendo de lo que va a leer y además de eso, en lo personal yo ya tenía curiosidad sobre el libro y como el MAE va relatando todo, me juntó más curiosidad, entonces, no sé, como que yo quería más y más, o sea, no había un límite el cual yo decía, mierda, Eso me pareció ya, hasta aquí. interesante. Eso me pareció interesante de la redacción porque uno no sabe si está hablando del personaje o el propio Lovecraft, ¿verdad? Ajá. Porque comienza Ujú. hablando de eso precisamente como el ser humano no sabe muchas cosas y toda esta vara, ¿verdad? Que vive en la ignorancia y todo, pero entonces uno se pregunta, bueno, pero esto qué tiene que ver con lo que voy a leer o qué clase de cuento es, porque uno más o menos tiene una noción de que es un cuento, una historia, y ya hasta después como que uno lo va ubicando en el contexto, entonces es como que entra de buenas a primeras así, y precisamente siento que a mí me hizo sentir primero, digamos, las primeras partes de la lectura como desubicado, ¿verdad? Mm, ujú. Y es como dijo Pablo, como un disclaimer, ¿verdad? Que hace al inicio, como usted lee esto bajo su propio riesgo. Y, y ya después empieza como tal ya la historia y dice, ok, bueno, ahora sí ya soy tal o mi abuelo que estuvo en no sé dónde y que es arqueólogo y todo esto, ¿verdad? Pero sí es como eso fue lo que me hizo sentir al inicio y, y como esa ansiedad por leer, como por Ujú. descubrir lo que estaba, como, como el personaje, eso me llamó mucho la atención, esa misma intriga del personaje por descubrir cosas la tiene uno leyendo. Entonces realmente transmite muy bien ese sentimiento de querer como encontrar la verdad. Este, y hasta Junto con la historia. Ujú. ajá, y hasta en las Ujú. últimas 3 páginas es que pues realmente relata la verdad como tal, ¿verdad? Sí. Y aún Es así más, ajá. no lo hace como muy explícitamente tampoco, ¿verdad? Pero bueno, no, No, podemos... Yo quería tal vez enfocarlo un poco al tío eso, el abuelo. El tío el ese. abuelo o tío. Tío abuelo, no sé. Yo creo que es como el No, tiabuelo, tío sí. Creo que es el abuelo. tío abuelo. Yo creo que el Lo bueno. mismo, El del el mismo libro. señor está haciendo un tipo de, o así lo percibí yo, no sé qué tienen ustedes, que él cuando está haciendo las investigaciones y que busca todos estos recortes de periódicos y que empieza a hacer todo eso, creo que también lo está haciendo muy para él mismo, más que todo como para publicarlo. O sea, de hacer una hora pública, decir, miren gente, encontré esto. O sea, porque cuando él encuentra todos los cosas del tío abuelo, no es como que los tenía a la vista pública, me explico, no era como algo que él quisiera que fuera conocimiento de todo el mundo, era algo más como conocimiento para él, lo cual también recalca lo que ustedes decían, o no sé si ustedes lo perciben diferente, que es que usted quiere saber, pero usted no lo quiere como compartir, o sea, no quiere dar a luz todo lo que él va encontrando, o al menos eso percibí yo del tío, no sé ustedes qué piensan, o cómo lo Es que es vieron. por bueno, yo lo entendí que es por la misma naturaleza de lo terrible que es esa verdad, Exacto, yo también que lo cuando pensé llega igual. a saberla, sabe que es mejor que nadie más lo sepa y que Mm, se arrepiente de Sí, haberlo yo buscado en primer también, lugar. yo también lo entendí Sí, yo, así. yo creo, Sí, yo sí, de creo, hecho. no sé si me confundo o qué, pero creo que lo menciona en algún instante de Sí, que el mae dice, mae, no quiero que la gente se dé cuenta de eso porque está mal, no trae no nada debería ser, bueno. no Ajá, debería ser, exactamente. no debería existir en esta tierra, algo así. Exacto, entonces, Y mae, más que todo por eso quizá no también se quería. cuando él encuentra todos los documentos que estaban en la doble caja fuerte y todo, Ujú. que ujú. luego él dice, entiendo, bueno, él en el mismo tiempo dice, entiendo por qué estaba tan escondido, porque es algo que debía haber dejado en lo desconocido. Y mi tío abuelo lo sabía, por eso lo escondió tanto. Por eso lo escondió. Sí, y Ajá. el mae tenía la llave en una cosa que él siempre andaba, como en el llavero ese En que el el mae llavero, siempre sí. andaba así. Sí, Y sí, digamos, de hecho ahí se menciona que casi que todo lo que el mae dejó se publica, o sea, o como que lo está revisando para publicarlo, pero que eso estaba ahí en la caja y que la caja se veía gruesa en primeras, entonces De ya hecho, como que eso me recuerda, un día estos vi una película que se llama El Faro, no sé si la han visto.
The no, Lighthouse. Ajá, The Lighthouse. Perfecta, mae, 10 de Increíble. 10, qué buena peli, Y mae. estuve leyendo que la vara se basó en el mito de Prometeo y Proteo. Entonces, Proteo es un dios marítimo, como que cuida una vara, y Prometeo lo que busca es el fuego pues, De la verdad. de Zeus. Entonces, como que esta película, no la voy a contar, pero es como precisamente esa constante búsqueda, ¿verdad? Entonces, me recuerda algo así como que este sobrino, que al final no sé si dicen el nombre, yo creo que nunca lo dicen el nombre de él, el sobrino de este mae, él lo que busca es como encontrar esa verdad y precisamente encuentra el fuego o encuentra esa luz y al final muere precisamente por esa luz, o no sabemos si muere, pero es como que él no estaba preparado para conocer esa verdad. Entonces me llamó mucho la atención y me recordó a ese mito de Prometeo, ¿verdad? Del fuego de Prometeo, que A es mí me como eso. recordó un poco como el Señor de los Anillos, ¿verdad? Yo siempre con esa hora. Ujú. Con el anillo único, ¿verdad? Que entre más lo trata entre más lo tiene, así, más lo va corrompiendo. Dice como una similitud con eso, Ujú. ¿verdad? Que entre él más quiere saber, entre más él va, pues, acercándose a esa verdad, pues en realidad se está afectando y cuando ya llega, pues, es algo que le afecta, ¿verdad? Negativamente. Como es, Más, como ese De uso del hecho, ustedes, conocimiento, del ajá. poder, lo afecta, ¿verdad? sí, ustedes, ¿qué hubieran hecho o sea, siendo él? Yo, la verdad, en lo personal, yo lo hubiera dejado ahí. O sea, yo veo esta vara ¿Quién que sabe? yo la verdad digo, mae, no, esta vara me da miedo. Porque yo Mae, al yo, chile tenía miedo. O sea, yo empecé a leer esa vara y yo, mae, esto me da miedo. Mae, Yo soy todo playo yo la para esa verdad sí me vara, hubiera mae. ido hasta el final, yo creo, aunque me hubiera Sí, sí, muerto, yo sé mae. que Joshua sí, pero no yo sé. Y también, quizá yo Gustavo, justo. y quizá Gustavo, pero los demás. Yo no hubiera tenido tiempo. También ahora que lo mencionan, me parece curioso que Pablo, más suavecito. desde cierto punto podría decirse que la verdad lo buscó a él, porque él Ujú. ya hay varios puntos en los que él dice, no, ya no tengo más pistas, ya no sé qué hacer, y llega a un evento que le da la Es siguiente cierto. pista. Él, De Ujú. él al hecho, Por inicio ejemplo, lo cuando dice. De encuentra el hecho sí. recorte del periódico, que eso es lo Ujú. que ya le da la ajá. pista a los marineros, Ajá. que él De hecho, ya fue pura casualidad. sí, de hecho yo pienso que Pura por eso es que casualidad. se llama así, porque como que la vara lo La está llamada. llamando, Sí. ajá. Ujú. Cierto, cierto, se me había olvidado esa parte. Ya viéndolo de esa forma, de fijo muero. Como que el mismo Sí, 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 Túlulo. sí. De fijo muero, man. Sí, como que el mismo bicho le fue dando pistas para guiarlo hacia... Sí, porque Ma, Sí, acuérdese pero que el él se mae no estaba comunicaba con la dormido, mae. gente, O sea, el mae acuérdese, estaba dormido, ¿no? Es que mae, es que es un estado raro, no es como que Ajá, está ajá. dormido ni como que está hibernando, sino que es como Solo que está ahí. físicamente está dormido, pero sí, Ajá, como que Landry. puede, físicamente no puede existir por la vara de los astros y toda esa vara, ajá, ajá. pero el pero, mae, pero sí su influencia, ¿verdad? Sí existe A y ver, corrompe eso. véalo, véalo así como It, por ejemplo, de Ajá, Stephen ajá. King. Aquí todos, yo creo que todos saben que es It. It era Ujú. como una Ujú. entidad que controlaba no solo el ambiente, que era Derry, sino que también a las personas y el mal influía directamente. Lo mismo es como con Cthulhu, pero ya como a un Sí. nivel planetario, todavía incluso interplanetario. Entonces, eso es una vara Voy a súper hacer densa. check De acá hecho, porque lo tenía Yo, apuntado yo para leí, de- preguntarles. yo Pero leí ya buenísimo. de que él era uno de esos, hay como toda una familia de esos monstruos, Sí, ¿verdad? hay bastantes. Yo Los Y leí que, también. primordiales. sí, Ujú. y que él es uno tal vez de los más débiles, porque Ajá, hay sí, otros hay un más montón. grandes y fuertes, y, ¿verdad? Y tenebrosos. Pero él lo creó, insisto, o Se lo Eso es vio lo inspiró. o lo que, supo de alguna ma- manera. eso es lo que me trae curiosidad, mae. Vean Yo eso creo que que, les mandé. yo es que creo que pareciera puso como que miedo. lo conoce muy de cerca, como que sabe muy bien cómo es, Ajá. por eso da como esa sensación de, no, este mae tal vez sabe más de lo que, o sea, como que no se lo inventó, sino que sí lo llevó. Que lo vivió. O sea, yo legalmente, esa vara, por más imaginación que tengamos, o sea, creo que la imaginación no tiene límites y la vara, pero hay mucha vivencia. O sea, yo No, siento Mae, que el sí, mae sí, lo yo creo que cuenta. sí hay un límite para la mente humana. sí, yo Sí también, de hay un, fijo. sí, sí, pero creo que la creatividad no, man. O sea, Mae, tiene sí. Claro que sí. La mente humana está súper limitada, mae. sí, ok, pero hay Incluso, más allá, man. ¿Me explico?
incluso creo que también intenta eso, llegar a los límites de la mente humana, al Mae, describir pero cosas que no vean se eso pueden que percibir. mandé. O sea, ahí están como, de Ma, hecho, ahí están qué buena imagen. calificadas y todo, y trae las ubicaciones de donde se han visto como los bichos en la tierra. Entonces salen como los dioses, y ya después están como los antiguos, que son los que están más abajo, pero ahí están todos. Qué buena imagen, sí. Madre, Fucking mira. horror. Los primeros son Voy a compartirlo, voy Dale, a dale. compartirlo. Elder cada uno, Thing. cada uno como con sus símbolos, ¿verdad? ¿Qué tal? Sí, sí, porque todos tienen ¿Dónde un está? símbolo. Todos tienen un símbolo. ¿Dónde Me está imagino que esos, the Cthulhu? Great Old Ones, son los primordiales, me imagino que significa. Sí, sí, sí. Sí, eso es. Pero Tulu eso es basado en Ah, ya lo Lovecraft. vi, Ah, ya sí, lo aquí vi. está, ahí está, en sí, Lovecraft. en el puro Bestiary. centro, Ajá, ya lo vi. en la segunda categoría. Sí, ya lo vi. Y no, parece que no hay como uno central, ¿verdad? No. No hay como un principal, dice usted. Mae, Yog-Sothoth es como el más, es como el dios así, pero es como un caos ahí, mae, es un despiche esa vara. ¿Cómo se llama? Y All in One, sí, Yog-Sothoth. el todo en Ahí, uno. ahí se ve. Yog-Sothoth. Está aquí. The ¿Dónde All in está? One. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Verdad? Ese. El que. Compartiendo algo. Mae, Jorge, Ajá. pero ahí mandé la imagen, descárguenla, ahí están No, no, ya, todos. ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Ya lo vi. Este es Ajá. Yog-Sothoth. The All in One. Viene como el título de cada uno, ¿verdad? Ajá, ajá. Qué vacilón. Azatoth. Qué bueno. Ma, a mí me gusta eso que dijo Gus de acerca del Señor de los Anillos, porque la vez pasada nos había explicado que el anillo representaba algo, ¿verdad? Mae, es que el anillo está hecho para, o sea, hay una frase y todo que describe qué es el anillo y la vara, mae. Sí, el anillo es para Para traerlos a todos, arrastrarlos para a las tinieblas. arrastrarlos hacia las tinieblas. De hecho, hablando un poco de la reacción, precisamente hay varios pasajes que me recuerdan a esa descripción del anillo único. Sí, sí, Y en la sí. reacción en general, pues me parece que es bastante precisa, es bastante inmersiva, pero hay como una escala, hay como una reacción más casual, sigue siendo precisa, pero llega un momento cuando empieza a describir estos fenómenos que se pone más y más intensa, Ajá. y más ominosa y Ujú. más imponente. Y ese tipo de reacción me recuerda precisamente a la descripción del anillo único. Como muy detallista, como muy explicativo. No sé, como que se centra Sí, mucho en los sí. detalles. Ajá, exacto. Detallista, ¿no? Vean, y vean, Ujú. vean qué Ajá. loco, en esa imagen, así abajo trae como, como el periodo de tiempo y los bichos que estuvieron en la Tierra. O sea, sale como hace 2 billones de años estaba y luego hace 1 billón de años estaban estos y así. Ah, mira, no había visto eso. Ah, mira, que hoy en día están un montón. O sea, hoy en día están todos. Hoy en día hay más. Parece. Es que eso es lo que uno dice, ¿dónde sacó este man? ¿Dónde está Tulu? Tulu Madre, es- ¿cuál está cerca de Costa Rica? Ninguno, ¿verdad? Por dicha. Viva Costa Rica. Viva la patria. Nos salvamos. Sí, Man, Cthulhu está en el que dice 50 millones de años Ajá, atrás, ese está ahí el en tercero. el no, tercero. están todos. Tulu ¿Están está en todos? Sí, No, sí, No, en el están- primero no está, solo en el No, primero el no. primero Ah, no, el no. primero no, pero sí, en todos los demás sí. Ujú. Sí, es cierto, en todos los demás. Ma, yo quería leer, hablando de lo que decía Alex, Sí, está en el Pacífico, siempre. Ujú. hay una parte que está hablando de los sacerdotes, que los sacerdotes sacarían entonces al gran Cthulhu de su tumba para que reviviese sus vasallos y volviera a asumir su reinado en la tierra. En ese tiempo sería fácil de conocer, pues entonces la humanidad se parecería a los grandes antiguos, salvaje y libre, más allá del bien y del mal, sin moral y sin ley, y todos los hombres gritarían y matarían. Y esa última parte es lo que cachete. esta última parte, y gozarían alegremente. O sea, ¿Cómo? exacto, es como, madre, como sin moral, como sin ley, como libre, como salvaje, y matar, ¿en qué contexto es eso, gozar alegremente, verdad? Es que yo siento que el más se refiere más que todo como al conto de la libertad absoluta, ya, el libertinaje. Sí. Sí, Que, como que al mismo tiempo es también lo que, volviéndonos a la referencia que decía Gus acerca del anillo, que el hecho de buscarlo es lo que lo termina destruyendo, ¿verdad? O sea, incluso Sí. si el hombre se deja guiar demasiado por ese libertinaje que llega a eso, sin ley, sin moral, sin todo eso, Bueno, el anillo no es se lo mismo busca, que ¿verdad? llevaría. incluso eso que estaban diciendo, ¿verdad? De que
no era que lo buscó, sino como Sí, que se dejó ajá, encontrar en el y así mismo, fue el anillo. en el mismo, ¿verdad? En los libros y todo, del Señor de los Anillos, explica que eso, de que no fue como pura casualidad, que fue la Ujú. misma energía del anillo y todo, hasta el mismo como que se dejó encontrar por Bilbo, se dejó encontrar por Gollum en su Por momento. todos los que pasó. Entonces es como parecido con esto de Lovecraft, ¿verdad? Con lo de Tulu. Incluso he visto como que también decía, ¿verdad? Que muchos de los que estaban rindiéndole culto, después se interrogaban y los maestros juraban que no eran ellos. O sea, ellos se les olvidaba o no les Ujú. cruzaba por la Sí, mente, sí, los ¿verdad? más perdían la memoria y la Ujú, vara. entonces, entonces se notaba, ¿verdad? Que no era tal vez una conciencia directamente de ellos, sino como que están siendo controlados. Controlados. No era decisión tal vez propia, ¿verdad? De ellos, de formar parte del culto de Tulu, ¿verdad? Sino como que era su influencia y cómo les manejaba la mente. Entonces, también, ¿por qué no encaminar, ¿verdad? Al, al detective, al policía, ¿verdad? A todos a encontrar, a buscar pistas sobre él, a encontrar la noticia que los llevó al final a encontrar todo lo que, A ¿verdad? ser encontrado, más bien. Sí, sí. Entonces, Que fue lo mismo que lo terminó destruyendo. Bueno, ujú. terminó Mm, Sí, volviendo loco. ¿verdad que al final del libro no viene como el final del Basta, ¿verdad? no, Del no, yo final. creo que el mae queda ahí. Quedó como de que, digo que, de que quedó como con ese miedo de que él sabe que le va a tocar morir, Sí, sí, Ujú, sí. porque ujú. él Sí, sabe o ya Como sea, tanto destino. sabe tanto que él ya sabe que le toca. mae, esa vara lo asocié tanto a la muerte del mae, porque el mae murió joven, güey. Ujú. Sí, El ¿a mae, qué hora murió? 40 y Había algo, mucho. creo. Yo creo que el mae sabía mucho, eso es lo que iba a decir Sabía yo. mucho, sí. O sea, Sí, sí, mae, sí. es ahí donde yo digo, puta mae, ¿realmente esta vara será real o es ficticia y la vara? Porque el mae murió muy joven. El mae murió de una enfermedad, no me acuerdo cuál, Del corazón, tal pero, vez. no, no, ahorita lo busco. Cáncer de Pero, intestino delgado. gracias. Ish. Pero el mae fue muy joven, entonces ahí yo lo asocié totalmente a que, di mae, ¿qué pasa si el mae realmente sabe mucho? Que es un hecho, que sabe mucho, pero de ahí mae murió por algo así, ¿verdad? Recuerdo. Otra cosa que me gustó es que, aunque yo nunca había escuchado a Lovecraft, dicen que el man ha tenido tanta influencia en el terror moderno y en videojuegos, en películas, en libros, en cómics, en todo, que aunque uno no haya escuchado de él, uno ha tenido contacto con la influencia del Fijo. trabajo de él, ¿verdad? O sea, de alguna forma, uno, por ejemplo, lo que decía Stephen King, o sea, dicen que muchas de las obras de Stephen King vienen Fue de Joshua, pero Lovecraft, sí. En otras básicamente. palabras, él nos ha tocado a todos. Sí, Sí, sí. Mae, Ma- casualmente, o sea, yo no tenía mucha idea del mae, conocía que el mae existía, pero nunca había leído nada de él. Y de ahí, por ejemplo, lo más comercial creo que es Piratas del Caribe y Davy Jones fue inspirado en ese mae. creo que No, no, Metallica tiene una canción. Davy Jones es igual de una leyenda de los marinos. Porque Ajá, ajá, ajá. Piratas del Caribe toma muchas leyendas de los marinos y las retrata, obviamente, como en una película. Entonces, Davy Jones y el holandés errante son leyendas de De marinos marinos. de Britania de hace Qué curioso, yo leí que el muchos mae, años. digamos, el mae a la hora de Ah, bueno, hacerlo, ahora sí, ahora. Sí. A la hora de dibujarlo, ahí, ok, ajá, ajá, sí, sí. ajá, a eso me Yo pensé refería, perdón. sí, sí, la creación del personaje como Ah, tal, no, no, sí, la sí. El creación del arte, personaje sí fue, el arte fue referente al mae. Mae, es que Lovecraft, o sea, es que si ustedes se pueden leer otros textos, el mae no solo influenció con Cthulhu, mae, por ejemplo, ese que yo les digo, el Reanimator, que era como, es como un científico loco que está obsesionado con el viaje, bueno, como un doctor loco que está obsesionado con el viaje de revivir partes. Sí, como revivir partes humanas y luego revivir, o sea, como de revivir cosas. Mae, y luego, Este, mae, esa vara influenció fuertemente en lo que se conoce como zombies. O sea, que Mm, obviamente al mismo tiempo esa vara está influenciada por varas religiosas o varas incluso como del vudú africano y varas así. De hecho, de ahí es donde vienen los zombies, pero mae, sí, o sea, como que Lovecraft con un poco de varas que el mae escribió como que reconfiguró, por decirlo así,
todo el horror que conocemos hoy en día, porque todo como que se basa del uno al otro. Fue uno de los pioneros del género, ¿o no? Mae, imagínense que el mae fue el creador del horror cósmico, que Ah, ese ok. ya es como el horror a gran escala, así Ajá, ya a ajá, ajá. escala cósmica, entonces sí, el mae es un Sí, súper sí, pionero. entonces sí, porque yo había leído eso. Entonces, de al ser el pionero, mucha gente probablemente se inspiró en él. Hay un Es muy juego que se normal. llama Smite, ¿verdad? Es vacilón. Pero es de deidades. Entonces los personajes Ujú. que uno usa son como Zeus, Dioses, Poseidón, son son dioses. Son dioses. dioses, sí. Y está Tulu. O sea, lo metieron hace poco. Entonces, Al No sabía, Chile. mae. Voy a lo metieron, buscarlo. lo metieron. Entonces, Mae, yo lo jugué como pocas veces. Mae, Pero, yo sí, yo lo pero tengo y todo. me refiero a eso de, de cómo comparan, ¿verdad? Dioses que se conocen tanto, ¿verdad? Como la mitología egipcia, griega, nórdica, Tan milenaria. con una deidad, ¿verdad? Que se inventó es que sí, Lovecraft. en el nicho friki, llamémoslo así, es Lovecraft es súper famoso, ¿verdad? Sí, Ahí está, yo creo que después de Dungeons and Dragons, la siguiente como generación de juegos de rol así de mesa, bueno, Joshua podría hablarme más de eso, pero ya se fue. Está basado en los mitos de Lovecraft. Este, ahí está Tulu. ajá. Se ve que es un mae que pichasea a todos, mae, la verdad. Como siempre. Con sus Y bueno, tentáculos. ¿por qué no hacemos? Vamos a ver, es que yo hay una pregunta del documento que puso Jorge que me llamó la atención, que era sobre cuáles pasajes fueron los más como trascendentales, o sea, como que cuando leyeron, mientras estaban leyendo, qué fue sí, como un pasaje que les haya llamado así como la atención o Mae, que a lo mí marcó más. personalmente, ese que acabo de leer, en el cual eh, dice que, o sea, el punto al final de invocar a Cthulhu o de su regreso es volver a lo que la naturaleza original del hombre, ¿verdad? Que es algo sin ley, totalmente libre, que todos matan. Porque, como le dije, yo al leer el libro, yo al leer cualquier libro, por ejemplo, es como, madre, ¿qué me quiere enseñar este libro, verdad? Y ahora ya leyendo esa parte y hablando un poco de esa búsqueda que uno tiene y que al final se arrepiente, pasa como con respecto al, cuando una persona se obsesiona con el dinero, se obsesiona con el poder, se obsesiona con cualquier, o sea, con cualquiera de esas varas, entre más lo busca, más lo destruye, ¿verdad? Entonces creo Ajá. que ahí sacaría yo mi parte de aprendizaje. Y el otro que dice, hay uno que cuando publiqué, cuando hice la publicación, una publicación que hice en Instagram, decía como que hasta la misma muerte podía morir, Sí, madre. podía morir. Ajá, que vuelve a resaltar, yo creo que ya se mencionó mucho, pero vuelve a resaltar la desconfiguración de la realidad que él hace al escribir esto, ¿verdad? Que desafía conceptos como que la muerte muera. O sea, Ajá, ajá. cuando ve usted eso real, ¿verdad? Y que reta a la mente a considerarse escenarios que normalmente uno no lo hace, o sea, lo lleva a un lugar donde uno normalmente no ha ido y Ujú. lo hace pensar y experimentar cosas que uno no había pensado. Creo que esos dos para mí. Para salir un poquito, es que cuando estaban hablando del anillo, yo les había hablado sobre el anillo de Wagner, que es bueno, un ciclo de óperas que tratan también sobre la mitología germánica. Y entonces estaba buscando la maldición que hace, ya como un paréntesis, que hace Alberich, que es el mae que forja el anillo dentro de la ópera de Wagner, ¿verdad? Son cuatro óperas, entonces El Oro del Ring es la primera, que es como la historia de cómo es un trasgo, de hecho, es un gnomo, bueno, en realidad se llama nivelungo, pero es como un tipo de gnomo, que saca el oro del río y que él tiene que Algo es un goblin. renunciar al amor para poder ser poderoso. Entonces el anillo lo que hace es como controlar a todos los que están a su alrededor, algo muy similar al anillo ¿cómo se Ujú. llama? El De anillo único. Tolkien. Entonces, eso que dijo Jorge con respecto a el encontrar algo que me hace como renunciar como a eso. Entonces, la maldición dice, este, tuve que renunciar al amor para forjar el anillo maldito. Ahora que su poder me ha arrebatado también,
me ha sido arrebatado también, maldigo a todo aquel que lo toque o lo posea, que su magia hechice a todos los que alguna vez lo consigan, engendrando en ellos el fracaso y la muerte como desenlace crepuscular. Cuando alguien lo toque no volverá a ser feliz y aunque lo sea, no gozará. Que la ambición atormente a quien lo posea y que la envidia corroa a quienes lo pierden. Mío. Entonces, para que tomen un poquito la similitud, obviamente, con el anillo de Tolkien, Sí, claro. y que obviamente todas esas cosas y tal vez Lovecraft al poner esa verdad única a la que uno puede alcanzar, pero cuando alcanza es como una maldición a fin de cuentas que lo persigue a uno, ¿verdad? Ujú. Pero sí, tiene... Aquí está la frase que Aquí. decía Jorge. Ajá, no está muerto, ¿eh? No está muerto quien puede yacer eternamente, y en épocas extrañas hasta la muerte puede morir. Ajá. O No sé por qué. profundo, man. Sí, madre, esa frase Es Palabra de profundo. Lovecraft. me llegó. Palabra. Eso para mí, no sé si alguien tiene otras partes. Yo resalto la parte de, no tanto de que la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Más bien siento de que el mae no sataniza el, la curiosidad, sino como que refleja de que, ok, la naturaleza del ser humano es ser curioso, pero el saber conlleva un peso. Una Entonces, responsabilidad. uno tiene Una consecuencia. uno tiene la lección, ¿verdad? Siento como que el maestro no le está diciendo, no explore, no se tire, sino que es como, hágalo, pero aténgase, papi. Sí, Yo Mae, creo que no aquí no había sé. mucha elección. En este No había caso, lección, sí, yo también considero lo tenía mismo. la llamada y Y sí, la llamada lo llamó y el mae se fue a la llamada porque lo Mae, llamó. sí, yo tampoco considero que era Ma, como ¿por qué una tiene la lección palabra? ahí, como no, como sean curiosos, pero cuidado, no, mae, no lo No, veo no, no, así. no había lección, es que, o sea, Sí, sí, o que sea, coma pipis. yo sí lo percibí al principio así, pero ya luego ahorita hablando con ustedes, es totalmente lo contrario, o sea, por más que el mae en algunos momentos de ahí, como que quería hacer ese freno, no podía porque, como dijo Jor, de ahí había una situación la cual lo llevaba hacia él, mae, entonces ese es como el mismo llamado reflejado, totalmente. Y Mae, ahorita me pero yo acuerdo ahí. siento que eso, o sea, que eso mismo que es, que como esa lección es como, mae, es parte del conocimiento en sí, digamos. Por ejemplo, mae, no sé, algún físico ahí que sepa demasiado del cosmos, obviamente personas que están expuestas a ese tipo de conocimiento, primero que todo saben el pichazo de riesgos que estamos al solo estar en el planeta Tierra y luego el pichazo de varas sin explicar y varas súper mal viaje que hay en el cosmos. Entonces, me parece que ese tipo de peso conlleva, es como lo que conlleva el conocimiento. Por de, por ejemplo, eso, todo el mundo dice que la gente ignorante es la gente más feliz y que la gente que más conoce es como la gente más sí, miserable. Es por lo Ujú, mismo, sí, ¿no? de hecho yo lo que lo relaciono ujú. con la pérdida de la inocencia y que hay cosas que nos pasan o que Mm. aprendemos y que ya no hay vuelta atrás y que Uy, nos madre, cambian esa para está siempre. buena. Sí, esa está Esa muy está buena. buena. de La hecho, pérdida de la Voy a inocencia. apuntar. es algo también como, No como la lo que conocía. quiso hacer la iglesia, ¿verdad? En el oscurantismo, en la Edad Media, de ocultar todas esas, digamos, que todo lo que no fuera la religión es pagano porque nos saca de Dios y es precisamente encontrar la verdad en algo, en otras cosas que, digamos, como darle la razón, ¿verdad? Aprovechando eso, a mí me llamó mucho la atención, como la parte yo creo que más me llamó la atención fue el inicio, porque en serio me marcó. Voy a leer un poco eso. Dice, vivimos en una plácida isla de ignorancia en medio de mares negros e infinitos, pero no fue concebido que debiéramos llegar muy lejos. Hasta el momento, las ciencias, cada una orientada a su propia dirección, nos han causado poco daño, pero algún día la reconstrucción de conocimientos dispersos nos dará a conocer tan terribles panorámicas de la realidad y lo terrorífico del lugar que ocupamos en ella, que solo podremos enloquecer como consecuencia de tal revelación. O sea, Ay, es que no solo menciona como en el lugar físico en el que estamos, sino la realidad en sí, o sea, La verdad, ujú. Totalmente. Yo creo que esa fue la parte que Ay, más me marcó. ¿en qué parte está eso? en el Eso puro está El inicio. es puro el primer inicio, párrafo. el primer párrafo, sí.
Qué fuerte. Yo no veo, como les digo, películas de miedo, mae. Lo más de miedo que he visto creo que es, no sé, zombies. X, mae. No sé, me da miedo cualquier vara, mae. El Zombies. exorcista. Zombies X. Zombies. Así Sí, zombies. zombies. La Ajá. vez pasada me encontré uno ahí en Chepe y me dio- Y se dio corriendo. Y el mae, oh, zombies. Bueno, The Walking Dead, Ok. un ejemplo. Mae, y Dima, empiezo a leer sus comentarios de la vara y que Alex pone que soñó con perros de no sé qué y que aquí y allá. Yo dije, "Ma, esta vara me está dando ¿Qué? miedo en serio, mae". Fui yo. Ah, Fue fue Gustavo, los perros Gustavo, de ok. Tíndalos. Ajá, yo dije, "Ma, esta vara me va a dar demasiado miedo, fijo, no lo voy a leer, que gay". ¿Usted vio los perros de Tíndalos? Otra vez, Pablo. Se otra vez, manifiestan Pablo. en los ángulos. Ma, sí, yo leí lo de los perros, ma. Sí, no, en video de drogas aparece. Estamos a favor de todos los que se amen, De todo entre todos, movimiento. de todo. Ah, sí, nosotros definimos playo como una persona Ajá, que no se atreve a dar todo de sí. exacto, y yo soy demasiado playo. Playo es sinónimo de se ofreció. Bueno, Ah, ok. para Yo terminar soy la playo, vara, sí. mae, para terminar la vara, mae, desde y como acaba de leer Ale, mae, desde el primer momento ya mae me estaba metiendo miedo y miedo y miedo, y yo, mae, pero esa vara no me impidió el continuar leyendo, o sea, más bien me incitaba a leer más, lo cual, dime, fue un sentimiento vacilón, porque realmente tenía miedo, pero quería saber qué iba a pasar, mae. O sea, yo veo una película de miedo, mae, y yo veo que, mae, van a salir un bicho, mae, y yo me escondo, mae, yo hago estas, mae. En esta más bien era como, uy, mae, va a salir, o, ¿Cómo hace, fuck, Pablo? estas, mae. Parece eso, como que se tapa los ojos para no ver, pero Ajá, la ajá, adrenalinita. en esta fue eso totalmente, como, ma, yo tengo que seguir viendo esta vara, sé que me va a dar miedo, pero yo tengo que seguir, ma. Entonces, ma, el inicio para mí fue primordial y fue lo más pichudo de todo. Estamos Y andando, pero obviamente, cagadito. ajá, o sea, yo me mandé súper cagado, pero de ahí nada, Pero todo se con bien. mandó, se pañales. mandó. Pero me mandé exactamente, entonces fue tuanis. Y además de que nunca había leído algo así de miedo y de Ya no tan terror playo. y toda esta vara. Ya no soy tan playo, o me freseo. No se va a decir. Solo así. En resumen, perdón, de mi parte, opinión general, Sí, sí, mae, tal vez terminar como si fue un final satisfactorio para... ¿Les gustó? ¿Les gustó? mae, me gustó. No quiero leer nada más miedoso a eso, por favor, porque tuve mucho... Mae, tras de todo, me encerré en el cuarto, apagué la luz, mae, y todo, mae. O sea, me ambienté y me fui en todas. Pero, mae, muy bueno, me gustó mucho. 10 de De ahí, 10. mae, 10 de 10, sí, la verdad, este es mi primer 10 de 10. Mae, al chile vean esa película, The Lighthouse. Mae, es Bueno, demasiado buena, en serio. Mae, Es de un 10 miedo. de 10, sí. No, es Mae, como no. un thriller Suspenso, psicológico, suspenso. más bien, sí. Yo me freseo mucho. Soy muy playo. Bueno, Mae, no sé, entiéndasela, mae. yo quiero que Alex que comente un poco, creo que no ha hablado tanto. Sí, que cuéntanos qué le No se pareció. ofrece. La verdad. Que, No se que haga ofrece. un cierre ahí miedo. Sí, 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 sí. No sea tan playo para nuestro idioma, no se ofrece. Pues como lo comenté, bueno, tengo aquí una lista de comentarios. Hizo la tarea. Diría que la extensión, bueno, para empezar con la extensión, me agradó la extensión, quizá hubiera preferido un poquito más porque si uno se queda así como, quiero más, pero como ustedes dicen, hay muchos más cuentos, más historias que uno puede leer más si quisiera. Muy inmersivo, eso me gustó también, que uno desde el principio lo mete uno al agua de un solo. Y le dice, bueno, aquí va a escuchar cosas o va a leer cosas que van a ser fuertes. Lo principal que le extraigo, como les dije antes, es la pérdida de la inocencia, la curiosidad humana, y que hay cosas que están fuera del límite de la comprensión humana. Como que el autor se centra en decir, tenemos un límite, hay mucho que no conocemos, hay mucho que podríamos conocer, pero quizás no deberíamos ir ahí, y pues sí lo Y recomendaría vamos. totalmente para cualquiera que
esté pensando en leerlo, que lo lea, que Sí, es que por lo su propia lea. opinión, Muy bien. que Yo siento que salte para en el alguien, rabbit ujú, hole. perdón, yo siento que para alguien que no tiene una costumbre así como de leer mucho es un muy buen lugar para empezar. Ok, mae, sí, Ya se los yo no paso. leía mucho y otro libro, el cual para nada pesado y más bien a usted le incita a leer un montón, entonces está súper bien, mae. O sea, ya ahora tengo la curiosidad de leer los otros libros, mae. ¿Cuál es el que sigue? Ah, sí, Es creo que sigue el viejo y el mal. el fantasma de No, Canterville. Ah, qué bueno el fantasma de Canterville. ¡Qué bueno! eso lo propuso usted, Ale, ¿verdad? Sí, nunca lo he leído, pero Mae, Bueno, y yo opino, ujú. ¿verdad? Terminando Ah, para sí. lo del libro. Sí, me encantó. La verdad es que tengo ganas de seguir leyendo de Lovecraft. De hecho, me voy a leer el Necronomicon. Creo que me llama mucho la atención. Me da mucha curiosidad. Y, y los otros, digamos, de este librito, que yo creo que Joshua también lo tiene. Hay varios. De fijo me voy a leer los otros. Si quieren seguir leyendo así como ese tema, yo les recomiendo La ciudad sin nombre. Ahí como que se vayan empapando un toque más de la No, Me no es gustaría extenso averiguar. tampoco, fue el ¿cierto? No, primero no, no es que extenso. fue el primero que Súper. escribió de los mitos de Cthulhu, Ujú. el Ok. Lovecraft. Sí, sí, Ok, sí. entonces, Maes, para cerrar, un excelente libro, lo recomendamos. Librería Internacional, contáctenos, queremos seguir esto y que sea para más. Den, Playo para den nosotros es like y Efresea suscríbanse. y denle like y suscríbanse. Vamos a tener un Exploten el giveaway. botón de like. Y dale Vamos a like si tener quieres, un suscríbete. Contrato. va- Vamos, Bombo, Pablito. vamos Bomboslat a tener un al botón giveaway. de like. Vamos a rifar el Principito en inglés Cerote. para que el que comparta eso y nada, nos vemos en la próxima. Chao. No sé, Pablito. Besitos negros para todos.